y pues bueno, es una juez, sí que aparece en los acordeones, es una juez que tiene sanción del INE. Y podemos decir que es una juez que ante 2 casos de secuestro en una similares no le dio valor a pruebas de tortura. Fue el caso de la hermana de Xóchitl Gálvez, la hermana de Xóchitl Gálvez. Y en el otro sí, el caso del señor Israel Vallarta, quien el viernes parecía casi júbilo en el universo 4T. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos nuevamente el día de hoy, 4 de agosto del 2025, a capítulo 1, la nota MX. Y como ustedes acaban de ver en la introducción de este clip, pues no falla Ciro Gómez Leiva, este comentócrata de la derecha y de los criminales, en pues salir a defender a la hermana secuestradora de su gran amiga Xóchitl Gálvez. Y ahí habla acerca de pues, diferentes aspectos y lo compara con el caso de Israel Vallarta. Así que no te vayas, y antes de irnos rápidamente a la nota completa, al clip completo, te recuerdo, si aún no te has suscrito, hazlo por favor, ayúdanos a crecer la comunidad para que sigamos trayendo contenido hasta tu dispositivo, tu computadora. Deja tu like y tu comentario, nos interesa mucho escuchar tus opiniones. Vámonos rápidamente al clip completo para que ustedes entiendan un poco más de lo que está hablando Ciro Gómez Leiva y de cómo una misma jueza tiene en su forma de pensar 2 diferentes criterios y mucho más de lo que pues se espera ya de Ciro Gómez Leiva cada vez que abre la boca para defender sus propios intereses y los del grupo que él representa, juzga y opina. Y este otro acordeón lo encontramos en una publicación del lunes 26 de mayo del Sol de México. Tenía el encabezado "Distribuyen acordeón para elección judicial en el Estado de México", y ahí aparecían, como para ilustrar la nota, aparecía justo ese también acordeón para Toluca, y señalaban el número 14, que es el que corresponde a la jueza Mariana Vieira. Ella acaba de asumir el juzgado, lo asumió apenas a finales del año pasado. Se le conoció porque a principios de marzo condenó a cerca de 90 años a Malinali Gálvez Ruiz, la hermana de Xóchitl Gálvez, acusada también de secuestro, y además pese a que tanto la Comisión de Víctimas como la CNDH reconocían que había sido víctima de tortura, pero a esta juez no le importó y sentenció a Malinali Gálvez Ruiz, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, a 89 años de cárcel apenas en marzo. Y ahora, en las últimas horas de julio, primeros minutos de agosto, deja en libertad a Israel Vallarta, no por considerarlo inocente de secuestro, eso no ocurrió, sino por irregularidades en su proceso. Sobre todo tortura. Sobre todo tortura. Así es. Nada más que quede para el registro, es una juez que acaba de asumir, que parecería, por lo que estamos viendo, ser una juez de consigna, y que además es una juez del oficialismo, es una juez de los acordeones. Eso sí, ahí están. Ahí están, hay evidencia, hay desde mayo y junio, incluso denuncias de junio, en algunas redes sociales ella aparece como el número 14, es un hecho, ¿no? En los acordeones apareció, y es un hecho también de que el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, también en esta sesión de hace una semana, manifestó, ella es una de las jueces, de los candidatos que participaron con sanción económica, esto es, por irregularidades, Ciro, en su comprobación de gastos, y en su comprobación de actos de campaña. A ella se le va a sancionar con 1,697 pesos, con 10 centavos por todas las irregularidades que encontró el Instituto Nacional Electoral. Bueno, ella tiene 17 años, se presenta como una persona con 17 años en el servicio profesional de carrera en el sistema judicial federal, y pues bueno, es una juez, sí que aparece en los acordeones, es una juez que tiene sanción del INE. Y podemos decir que es una juez que ante 2 casos de secuestro en una similares no le dio valor a pruebas de tortura. Fue el caso de la hermana de Xóchitl Gálvez, la hermana de Xóchitl Gálvez. Y en el otro sí, el caso del señor Israel Vallarta, quien el viernes parecía casi júbilo en el universo 4T, su liberación. Luego le tuvieron que bajar un poco después de que el señor Vallarta, lo primero que hace al salir, no primero, pero en sus declaraciones que de fuera de la cárcel, le manda a decir un periodista que le debe una explicación. El señor Vallarta no fue juzgado y declarado inocente por asuntos de secuestro.
Él queda fuera después de 19 años. Increíble que alguien esté 19 años en la cárcel sin sentencia, eso es, pero porque hubo distintas, según la juez, las autoridades judiciales, distintas violaciones en su proceso, entre ellos una tortura. Él había declarado primero y luego alegó tortura, pero de las acusaciones de secuestro, pues quedan ahí. Él no fue a juicio, nunca se llevó a cabo un juicio, nunca se le declaró absolutamente inocente por las acusaciones de secuestro, y al salir le dice a un periodista: me debes una explicación. Primero le dice: no tengo nada contra ti. ¡Ay, no! Y luego me debes una explicación. Y que lo invita a su programa, la otra. Bueno, ya para que se la brinde, para que se la brinde ahí. Ojo, esta persona, además, hay víctimas que siguen diciendo que los secuestró, que los torturó, que él abusó de ellos. Saliendo de la cárcel, le digo a un periodista: me debes una explicación. Fuerte abrazo, querido Carlos Loret. Honestamente, ya no debería de sorprender esta defensa ultranza que hace de criminales Ciro Gómez Leiva. Lo seguimos viendo y escuchando cada vez que tiene oportunidad defender a Genaro García Luna, el narcotraficante juzgado y sentenciado en una corte en los Estados Unidos justamente por tráfico de drogas, entre otro tipo de delitos. Y el día de hoy, pues, muy enojado. Hay que reconocer que estaba muy, muy enojado, ya nada más que ese control de sus emociones, pues, cada vez lo hace menos, digamos, menos inteligente, y pues empieza a soltar, ¿no? Y se suelta, y aquí claramente a Israel Vallarta lo quiere hundir, lo quiere destruir, y a lo mejor no es porque tenga algo personal en contra de él, sino porque simple y sencillamente va en contra de lo que sus principios y moral tan bajos le dictan, y en la defensa ultranza de su grupo, del grupo al que representa, ¿no? Los comentócratas que les pagan los oligarcas o personas como Ricardo Salinas Pliego, el PRI, el PAN, con dinero público, y pues claramente cómplice de la amiga, de su amiga, mejor dicho, Xóchitl Gálvez, defiende a la secuestradora hermana de esta última, ¿no? Marinali Gálvez Ruiz, en donde él dice, pues prácticamente está dando a entender, si liberan a uno, que liberen a otro, y habla de que esta persona, Marinali, comprobado por derechos humanos, que fue torturada. Ok, eso es lo que dice Derechos Humanos. A Israel Vallarta lo torturaron en vivo y ahí están las imágenes, en donde el mismo reportero le pregunta: ¿qué le pasa? ¿Quién le está pegando? Porque ve clara, se oye y se escucha claramente los quejidos y los golpes que le están dando. Y a Marinali Gálvez, pues no. Dice que allá hubo quien, como un hecho, ¿no? Que ahí está, que fue torturada. Ok. Más evidente fue el caso de Israel Vallarta, que se le llevó cerca de 20 años sin una sentencia. Preguntarse por qué sin una sentencia sería muy importante, no siendo que en su momento la señora Isabel Miranda de Wallace era quien dirigía parte de esa seguridad, entre comillas, en México, y que ella era la que se lo traía entre ceja y oreja, y al parecer no hubo un juez que en realidad se atreviera a dictarle sentencia a Israel Vallarta por los supuestos crímenes que lo acusan como eran de secuestro. Y dice que hay otras familias que dice que se siguen quejando, pues que los lleven, que muestren las pruebas y que se confronte con el proceso que llevó Israel Vallarta, pero volverse a preguntar por qué durante cerca de 20 años ninguno de todos los jueces afín que tenían el PRIAN, Ciro y todos los corruptos que anduvieron del 2000 o desde los 90 hasta el 2018, ¿por qué ninguno lo sentenció? Y en el caso de esta otra señora, Marinali Gálvez Ruiz, la hermana de la corrupta Xóchitl Gálvez, cómplice y amiga de Ciro Gómez Leiva, pues ya la sentenciaron. El problema que él encuentra, o la situación que él encuentra, lo justifica, es que la jueza Mariana Vieira Valdés, así como la gran mayoría o todos los jueces, magistrados y ministros que fueron elegidos democráticamente este año 2025 en la primera elección del Poder Judicial, pues le está sancionando el INE por lo de los famosos acordeones. Ok, la está sancionando el INE. Ya demostraron que ella fue la culpable, pero dice Ciro que es una jueza del régimen. Entonces,
sus verdades a medias y las mentiras y el sesgo que tiene con respecto a los criminales a fin de él que se sirve él de ellos y viceversa, como García Luna, como Xóchitl Gálvez, pues tiene que marcar esas diferencias y hacer esas defensas. Es vomitivo, la verdad, es vomitivo. Porque si fuera un verdadero periodista, lo primerito que debería prevalecer en él es la ética. Eso es lo primero. Y no nada más como periodista, como ser humano, pero hablemos como el supuesto periodista que es. Y segundo, la investigación y las pruebas, cosa que ni A ni B. Entonces, en ese sentido, es un comentócrata que durante años nos ha jugado el dedo en la boca y nos ha visto la cara de tontos. Y hoy día se la sigue viendo a muchos incautos. Entonces, hay que cuestionarlo y que, pues yo creo que ya ni siquiera hay que cuestionarlo, es evidente, ¿no? Es evidente, todo lo que representa Ciro Gómez Leiva tiene que ver con sus intereses y los intereses de un grupo y se acabó. Y se sale a solidarizar con su gran amigo también y cómplice Carlos Loret de Mola, porque el tono irónico que él utiliza en sus palabras da a entender que Israel Vallarta lo está amenazando, cosa que es una falacia. Y si ustedes ven la entrevista que le hacen a Israel Vallarta justo cuando sale del penal del Altiplano, él comenta que le gustaría sentarse con Carlos Loret para hablar, y lo dice sin violencia, sin nada, confrontar las ideas, y que me invita a su programa. Pero da a entender, Ciro, perversamente, que lo está amenazando. Acuérdense que la comunicación es de dos vías y que para que un mensaje sea entendible consta de diferentes aspectos, no nada más el aspecto de las palabras, sino también el lenguaje no verbal y el tono de voz. Y el lenguaje no verbal y el tono de voz que utiliza Ciro Gómez Leiva son de inferencia hacia una perversidad en sentido de hacer pensar o hacer creer que lo que dijo Israel Vallarta era una amenaza. Es un infame y manipulador Ciro Gómez Leiva. Entonces, hay que denunciarlo y hay que hablar de ello porque este tipo tiene su micrófono en donde todos los días sale a hablarle a todo México. Sin embargo, la mejor opinión la tienes tú, juzga y opina. Hemos llegado al final de este clip del día de hoy, 4 de agosto del 2025. Si no te has suscrito, hazlo, suscríbete, es gratis, no te va a costar nada, ayuda a crecer la comunidad, deja tu like, tu comentario, nos vemos la próxima, chao.